pura. Dijo barbaridades en campaña como que los mexicanos son ladrones y violadores. Dijo que los negros matan a los policías porque en Estados Unidos hay un problema muy grave de violencia en contra de los negros. Sí. Histórica violencia y que ha reflotado en los últimos años. Bueno, él se puso del lado de los que matan a los negros. Y ese personaje ganó las elecciones, rompiendo los pronósticos de la mayoría de la gente, pero asentándose en la falta de trabajo, en lo mal que le están pasando las clases medias norteamericanas y llegando a ellos a través de un discurso, como vos decías, xenófobo y sin propuestas. Sí, criticando, haciendo él una dura crítica a la clase política, justamente. Hay que tener en cuenta que él no viene de una trayectoria en ningún puesto político, una carrera política, digamos, ¿no? Él hace 1 año y medio recién saltó a la política y venía de ser, bueno, como bien acá describía Carlos, un empresario, ¿no? Ligado a las cuestiones inmobiliarias, a las cuestiones de concursos de belleza, inclusive, porque también se lo conocía por el tema de ser uno de los propulsores y además un empresario que pagaba, ¿no? Estos concursos de belleza. Y bueno, con esta crítica fuerte a la clase política que no daba soluciones a todos estos problemas. Del otro lado teníamos a una candidata que sí ha sido senadora, ¿no? Viene ya de una carrera política, pero bueno, no ha bastado para que la gente se termine inclinando por esta otra opción demócrata. Ha sido todo un tema y sorpresivo, digamos, que los que habían votado antes a Obama, como ser negros y los jóvenes, en esta oportunidad se han volcado en alguna medida, una parte, a votar a este republicano, a este otro candidato que, bueno, no estaban tan contentos con esta situación que se vive a partir de la crisis también del 2008 que ya viven en Estados Unidos, ¿no? Sí, una crisis que ha deteriorado el costo, la calidad de vida del norteamericano medio. Si vemos las películas, siempre trataron de mostrarnos una clase media progresista, una clase media que avanzaba, una clase media con 2 autos y una casa y sus hijos en buenos colegios. Y desde hace un buen tiempo esta parte, esa clase media norteamericana, ha visto deteriorada esa calidad de vida. Y ha visto en muchas ocasiones cómo la desocupación ha golpeado a los integrantes de la familia o a los vecinos o a algún familiar. Muchas empresas que fabricaban sus productos en Estados Unidos se trasladaron, se fueron a otros países, a México, al sudeste asiático, porque los costos de producción son mucho más bajos que en Estados Unidos. Cuando una fábrica se va y cierra, deja desocupados en la calle, y esos desocupados tienen hijos. Entonces había un caldo de cultivo y una bronca subyacente en la sociedad norteamericana en contra de la clase política por no haber resuelto esos problemas. Eso se canalizó en Donald Trump, que era lo nuevo de la política, pero nuevo por decirlo de alguna forma, porque es un hombre multimillonario que estaba siempre vinculado a la política, escondiendo que hacía política, pero desde sus negocios, haciendo política, apoyando a determinados candidatos, atacando a otros. Y fue para ahí al voto, porque el Partido Demócrata, que es el partido, digámoslo de alguna forma, progresista de Estados Unidos, eligió la peor candidata posible. Sí. Una candidata que desde el 83 hasta hoy es funcionaria. La gente decía, bueno, si has sido funcionaria y ahora nos venís a prometer y fuiste 30 años funcionaria y no cambiaste las cosas, ¿cómo nos prometés que desde la presidencia lo vas a hacer? Y por otro lado, el Partido Demócrata eligió a esta candidata en contra de Bernie Sanders, que era un hombre que venía del socialismo, un hombre progresista, que yo creo que sí le iba a hacer más fuerza a Donald Trump, porque también representaba un quiebre en la continuidad de la política y de los políticos, entre comillas, en el gobierno de Estados Unidos. Claro, tal vez podía representar el cambio que la sociedad estaba buscando, este otro candidato demócrata y no la que en definitiva terminó compitiendo con el que ahora es el actual presidente, ¿no? Me parece que ahí también tuvo que ver eso, que la gente buscaba un cambio y bueno, lo vio expresado en este otro personaje que viene, como vos decís, bueno, viene en la política desde atrás, pero no es el que viene dando la cara o nunca tuvo un cargo, ¿no es cierto? Entonces, bueno. Él representa al 1% de la población mundial más rica. O sea, es uno de los hombres más ricos del planeta que ha hecho innumerables negocios con distintos estados, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo,
y ha sido votado por los más pobres, por los desocupados de Estados Unidos. Estas contradicciones, esto que uno poco logra entender. ¿Cómo lo vota la clase trabajadora si él no los representa? Pero aparte digamos, él es un ¿no? empresario que seguramente en toda su trayectoria ha dejado desocupada gente. Seguro. Y que no le ha pagado los salarios que le correspondían. Claro. Bueno, pero, que no hizo su fortuna tampoco, digo, siendo, ¿no? Empezando desde abajo. No, claro. Porque él ya viene de una familia multimillonaria y de ahí es que, bueno, él continúa con los negocios y, bueno, con muy buen ojo, digamos, para los negocios, ha logrado, bueno, crecer infinitamente su fortuna, ¿no? Entonces, y ha logrado que el norteamericano de clase media industrial y los trabajadores rurales lo voten. Y por otro lado, el Partido Demócrata, llevando una candidata muy mala, no ha logrado que los negros, que habían acompañado masivamente a Obama, voten a Hillary Clinton. Los jóvenes tampoco acudieron masivamente a apoyar a Hillary Clinton, que había sido otro de los pilares fundamentales de la llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos. Y los latinos, que es una de las fuerzas sociales más importantes de Estados Unidos, tampoco fueron masivamente a defenderse de Donald Trump votando a Hillary Clinton. Tanto así que en el estado en el que más latinos viven, que es Florida, ganó Donald Trump. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Hillary Clinton. Entonces dijeron, entre votarla a ella que no le creemos y no ir a votar, en Estados Unidos el voto no es obligatorio, no vamos a votar, y ahora ganó este hombre, por ejemplo, en el estado que más latinos hay, con una propuesta que nos hace acordar a la Europa fascista, a la Europa del nazismo, de odio al inmigrante. Digo, sobre todo los mexicanos, ¿no? Dijeron, nosotros vamos a construir un muro entre Estados Unidos y México para que los mexicanos no entren a nuestro país, porque los mexicanos roban, violan, matan y encima nos quitan el trabajo. Un discurso que uno dice, un hombre así puede llegar a ser presidente de la principal potencia del mundo. Claro, bueno, no, nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba. No, y además, bueno, a esto le agrega que el muro va a ser, dice, pagado por los mismos mexicanos. Sí, ¿no? Extorsionándolos. Extorsionándolos. Tiene un discurso muy fuerte, muy agresivo. Esto también, bueno, lo ha dicho en relación a los musulmanes, ¿no? Que también se les restringiría la posibilidad de ingresar al país, que se van a deportar a todos aquellos inmigrantes que no estén de manera legal con los papeles, digamos, como para poder estar en el país. Tiene un discurso bastante discriminatorio. En contra no solo de los inmigrantes, también de las mujeres. Sí. También de las minorías sexuales. Él como que ha llegado para que lo vote el norteamericano medio. Es el que vemos en la película, el que es rubio, el que anda en auto, el que es un cowboy, ¿no es cierto? El rudo. Y de ahí además todos los demás no sirven para nada y hay que sacarlos de su país. Hubo videos que se mostraron durante campaña en la cual él tocaba abusando a mujeres. Fue acusado de acoso sexual. Y sin embargo ganó. O sea, es un acosador sexual, es un hombre que le gustaba demostrar su poder sobre las mujeres maltratándolas, tocándolas, y ha sido votado. Sí, tiene frases que son terribles. Yo anoté algunas porque la verdad que me parecían terribles, ¿no? Él, por ejemplo, decía, ¿no? Las mujeres son objetos estéticamente agradables, decía él, ¿no? Que pueden ser, bueno, totalmente tocables. De ahí hagamos las interpretaciones que quieramos, ¿no? La mujer como objeto. Dice, si una mujer quiere ser periodista, todo esto dicho en entrevistas o en libros que él tiene, ¿no? Debe de ser sensual, ¿no? Si no, no debería ser periodista, debería ocuparse de otra cosa. Digamos, tiene como frases muy, no sé... Tenemos un video con frases de él, ¿lo podemos poner al aire, así señor nos director? Ejemplifica un poco. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. And now they're beating us economically. They are not our friend, believe me. But they're killing us economically. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. But I speak to border guards, and they tell us what we're getting. And it only makes common sense. It only makes common sense.
They're sending us not the right people. It's coming from more than Mexico. It's coming from all over South and Latin America, and it's coming probably from the Middle East. But we don't know, because we have no protection and we have no competence. We don't know what's happening. And it's got to stop. And it's got to stop fast. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. And I'll build them very inexpensively. I will build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. I will immediately terminate President Obama's illegal executive order on immigration. Immediately. Bueno, un poquito del pensamiento que en general no se plasmó en propuestas de gobierno, no se plasmó en mostrar cuáles son los equipos de trabajo y hacia dónde va a ir Estados Unidos, sino en frases que, como estas que mostró en campaña. ¿Por qué hacer una reflexión sobre las elecciones de Estados Unidos? Porque si hay un cambio de gobierno en la principal potencia del mundo, seguramente de alguna forma afecta al resto del mundo y afecta a nuestro país. Desde el punto de vista económico, nuestro país tiene muy poco comercio con Estados Unidos. Solo menos del 10% de las exportaciones argentinas van a Estados Unidos. Le vendemos muy poco, entonces desde ese punto de vista no va a haber una repercusión inmediata. Tampoco nuestro país es importador fuerte de productos de Estados Unidos. El 13% de las importaciones argentinas provienen del país de Norteamérica. Así que desde ese punto de vista no va a traer consecuencias, salvo para algún sector determinado y para algunos empresarios determinados que sí, quizás con una política de proteccionismo económico, poniendo aranceles fuertes e impidiendo el acceso de productos extranjeros a su país, se puedan ver mermadas sus exportaciones a algunos de los empresarios argentinos, pero es mínimo. Lo que sí va a traer consecuencias es la incertidumbre que ha generado este cambio de gobierno y este triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos en los inversores. Los inversores del mundo en estos momentos están asustados, no saben qué va a pasar, no saben si Donald Trump va a ser un gobierno estable, si la economía va a variar mucho, si va a subir las tasas de interés. Entonces seguramente los inversores del mundo van a esperar a los primeros meses de gestión de Donald Trump, que asume por ahí del 20 de enero, y recién ahí verán si llevan su plata a Estados Unidos o si la llevan a los países emergentes. Y nuestro país está desesperado por conseguir inversiones extranjeras. Uno de los pilares del crecimiento económico que ha planteado el presidente Mauricio Macri es el crecimiento económico impulsado por la inversión extranjera, y este cambio de gobierno en Estados Unidos seguramente va a hacer que durante un lapso no corto de tiempo los inversores prefieran resguardar sus recursos y esperar a ver qué hacen más adelante. Así que desde ese punto de vista hay que esperar que en los próximos meses no haya esa lluvia de inversiones que planificaba Mauricio Macri, que hasta ahora no la hubo. Malas noticias para Macri. Sí, las veníamos esperando, supuestamente llegaban, no llegaron nunca, y ahora me parece que con este panorama menos. Por eso Mauricio Macri y la canciller Susana Malcorra se habían manifestado abiertamente en apoyo a Hillary Clinton. ¿La mufaron? Me parece que sí, me parece que... Bueno, pero económicamente no son buenas noticias para nuestro país este cambio de gobierno, este cambio en el partido de gobierno en Estados Unidos. Esperemos que todas las locuras que dijo durante la campaña Donald Trump sean solo locuras de campaña, porque si no vamos a ir a un mundo mucho más feo del que tenemos, con odio, con xenofobia, con proteccionismo económico que impide comercio entre los países. Y cuando hay proteccionismo económico, los países que pierden son los países emergentes como la Argentina.
Claro, sobre todo en un contexto donde las medidas y el plan económico de la Argentina son estas, ¿no? La apertura de las exportaciones, el poco apoyo a la producción local, al desarrollo de la industria nacional. Esto también, digamos, es un tema en este contexto económico mundial y en un país donde, bueno, se busca el endeudamiento, ¿no? El cómo nos prestan más dinero de estos grandes países para que de eso dependa nuestra economía y nuestro trabajo y el empleo. Bueno, es un tema, digamos, que no se apueste, ¿no? En este gobierno todavía al desarrollo de la industria nacional, a lo local. Entonces, en este sentido, es una incertidumbre también ver si es que el país, la Argentina, no revé, digamos, el camino que viene tomando, ¿no? Sí, porque el kirchnerismo basó el crecimiento económico en el consumo interno. Macri, desde que asumió, quiso modificar de raíz ese motor de crecimiento que es el consumo y dijo, vamos a traer inversiones de afuera. Y las inversiones no llegaron y con este triunfo de Donald Trump seguramente los próximos meses menos inversiones va a haber en nuestro país. Así que a esperar y a rogar que el futuro no sea como uno puede prever con un presidente como Donald Trump en la principal potencia del mundo. Ahora tenemos otro tema que también nos viene sonando y nos viene haciendo ruido seguido, ¿no? Porque desde que asumió Mauricio Macri ha tenido una línea constante de deslegitimar de alguna forma a las organizaciones de derechos humanos de nuestro país y de reivindicar, no reivindicar abiertamente, ¿no? Pero de ir diciendo, bueno, la dictadura militar no fue tan mala. Así es, minimizando quizás, ¿no? Tratando de minimizar lo que ha sido la dictadura militar. Ya, bueno, lo hemos visto y ha pasado con lo pérfido, que ha tenido que renunciar en su momento, también ya poniendo... Secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Poniendo en cuestionamiento la cantidad de desaparecidos. Macri también en su momento dijo que no sabía cuántos eran, que la verdad que no era lo que le importaba mucho, algo grave, digamos, para un presidente que no conozca la historia de nuestro país. Pero bueno, como que se viene en esta línea ideológica, ¿no? Tratando de minimizar lo que ha sido la dictadura militar, ¿no? Y minimizar el rol que ha tenido en ese sentido los militares y cómo no solo hubieron desaparecidos, hubieron niños que han sido extraídos de sus madres, violaciones, exiliados, ¿no? Toda una cuestión que ha sido mucho más profunda. Pero bueno, acá se está, me parece, tratando de dejar de lado todo esto y poner el foco en si eran más o eran menos, ¿no? Sí, como hay un número que es símbolo y que desde siempre sabemos que en este país hubo 30.000 desaparecidos. Ese ha sido el número símbolo para describir el horror que ha sido la dictadura militar. Secuestros, violaciones, robos de bebé, y además el horror que fue ese gobierno con endeudamiento, con todas las consecuencias que estamos pagando en la economía provienen de aquel momento. Entonces como que dicen, bueno, pero no fueron 30.000, fueron 7.000, fueron 6.000, fueron 5.000, fueron 10.000, como si bajar el número de desaparecidos bajara lo terrible que ha sido la dictadura militar. Como si decir, no fueron 30.000, fueron 5.000. Qué bueno, claro, no fueron tan malos. Fueron menos malos. Fueron menos malos. Hay una insistencia permanente de funcionarios de primera línea del gobierno nacional, Mauricio Macri, el presidente de la Nación, sobre este tema. Y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Lavarle la cara a los militares que formaron parte de la dictadura. Y algo que por ahí no mucha gente sabe es la vinculación que hubo durante esa época de la dictadura de la familia, el Macri, en relación a las empresas que han crecido de una manera exorbitante durante esos 10 años, ¿no? De tener 7 empresas antes de la dictadura, después terminaron con más de 40 empresas a nombre, digamos, bueno, en donde participaba la familia Macri. Digo, acá hay una cuestión también económica que por ahí no se dice mucho, no se profundiza, pero que para mí tiene que ver en este intento de lavarle la cara a los militares, ¿no? O sea que fue beneficiado durante la dictadura militar el grupo Macri. Totalmente. De 10 empresas a 40. Exacto. Inclusive, ¿no? Tenemos que recordar que durante esta época
las deudas que tenían estas empresas por el déficit que tenían ha sido absorbida por el Estado. O sea, entonces, pasamos todos a pagar la deuda de Macri. Porque él hacía malos negocios. Exactamente. Él fundía empresas y las deudas las pagábamos todos, porque Cavallo nacionalizó las deudas privadas y la hizo deudas del Estado. Exactamente. Bueno, entonces ahí hay una razón por la cual Macri le quiere lavar la cara a la dictadura militar. Él fue socio comercial, él creció durante ese periodo de gobierno. Y repetimos el concepto, no importa si fueron 30.000, 29.999 o 30.001. Claro. La dictadura secuestró, mató, violó, robó niños, se apropió de los bienes de familias. Fue tremenda, terrible y ojalá no vuelva nunca más un periodo tan nefasto como ese. Y tratar de lavarle la cara diciendo no fueron 30.000 desaparecidos, fueron 6.000, nos parece una canallada política. Así que bueno, se nos terminó el tiempo, hay que agradecerle a Juan Murillo como siempre. Así es, bueno, agradecemos a Juan Murillo que nos acompaña todos los jueves con su línea Objetos de Deseo y con el maquillaje. Muy bien, y volvemos con Mabel. Bueno, la verdad que es súper interesante los temas que abordaron y como decían, sobre todo de esta última situación, ¿no? Aunque hubiese sido un desaparecido, ¿no? Que lo genere el Estado, además, que el Estado no responda, que pasen tantos años de estos crímenes de lesa humanidad que además son imprescriptibles. No nos pueden pedir que olvidemos y sobre todo que no pidamos justicia, ¿no? Creo que, como ustedes decían, hay como un intento de borrar lo que pasó y que fue la etapa más oscura, sin lugar a dudas, de nuestro país, ¿no? Les agradezco como siempre. Muchísimas gracias, Carlos, gracias, Malvina, por acompañarnos. Le mando un beso enorme a Elsa, que nos estaba mirando y que también nos cuenta un poco cuál es el trayecto, ¿no?, que están haciendo los chicos de Tucán y Chaya, que estaban viajando, dice, a festejar el cumpleaños de Facundo Toro. Miren qué lindo, a Córdoba. Así que un abrazo enorme para ella y para toda la gente que nos acompaña, por supuesto. Mañana nos reencontramos aquí a las 10 en esto que es ¿Qué parte no entendiste? Chau.